Y todo sobre la clase productiva, sobre la clase media productiva, la pequeña y media empresa productiva. Quieren llevar a 41% el impuesto a las ganancias, para empezar a hablar. Y ahora te dejo hablar a vos porque yo ya estoy en condiciones de convocar a la sublevación popular. Así que, a ver, contame cómo salimos de esta pesadilla económica de idiotas que creen que la única manera de gobernar es aumentar impuestos. Yo te cuento, voy a ser muy contundente. Mira, según CAME, las ventas en cantidades minoristas en el país a final de año van a rondar en cantidades casi el 50% de las del 2007. ¿Ok? Sí. ¿Qué pasó desde el 2008 acá para llegar a esto? Te cuento, muy sencillo. Acá desde el 2008, desde el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, peor en el segundo, mucho peor en el de Macri y terriblemente peor en este de Alberto Fernández, o sea, cada vez estamos peor. O sea, nos vamos a la B, a la C, a la D. ¿Qué sucede? Acá cierran las empresas, no se invierte, se despide gente, cae el consumo, cae la producción, porque tenemos un Estado que asfixia a las empresas. Grandes, enormes, pequeñas, medianas, chicas, micropymes, trabajador independiente, cuenta propista, a todos. O sea, tenemos un problema que hace 12 años nos estamos empobreciendo. Y el asunto, ¿qué se hizo en estos 12 años? El Estado creció de tamaño, aumentó el gasto público, y aumentó tanto que tuvieron que aumentar todos los canales de financiamiento del Estado. ¿Cuáles son? Cada vez más impuestos, que cada vez, atenti, esto es muy importante, que cada vez más laburantes paguen más impuestos, que cada vez las empresas, más allá de su tamaño, paguen más impuestos. Entonces, que cada uno, eso, los impuestos, primer fuente de financiamiento del Estado. Segundo, cada vez más impuesto inflacionario. Tercero, cada vez más impuesto de devaluación, porque la devaluación es otro impuesto. Y como si esto fuera poco, cada vez más deuda. A ver, si tenemos cada vez más deuda, cada vez más devaluación, cada vez más impuestos y cada vez más impuesto inflacionario, eso es lo que te está mostrando que en realidad hay algo que asfixia al sector privado. Y el sector privado no puede hacer negocio, no puede ganar plata, y como no puede ganar plata, ya no es que no invierte, desinvierte. Ya no es que no aumenta su capacidad de producción, es que la chica. Ya no es que no crea puestos de trabajo, sino que lo destruye. Entonces, si vamos por la receta, que es la misma de hace 12 años, que paguen más impuestos, más gente, vamos a seguir metiendo la pata. Acá lo que tenemos que hacer es que todos, absolutamente todos, paguemos menos impuestos. Todos. Porque, a ver, esto es muy importante y se lo explico a tu audiencia. Hay dos tipos de sistemas tributarios. Voy a hablar muy sencillo. Cuando un país viene creciendo hace 10, 20, 30 años, vos podés tener el primer tipo de sistema tributario. ¿Cuál es? Como genero cada vez más riqueza, pongo un sistema tributario para distribuir la riqueza que genero. Ahora bien, si vos venís de destruir riqueza, vos no tenés que tener un sistema tributario de esa forma, porque no tenés más, no generás qué repartir, no generás qué distribuir. Lo único que generás es cada vez más pobreza y que la víbora se coma la cola y seamos todos cada vez más pobres.
Entonces tenés que ir hacia el segundo, a la segunda alternativa de sistema tributario, que es un sistema tributario no diseñado para repartir, sino diseñado para apuntalar la producción y el crecimiento. Y cuando vos tenés que crecer, reconstituir el tejido, vos tenés que ir por un sistema que apuntale el crecimiento. Y un sistema que apuntale el crecimiento es todo lo contrario de lo que se viene a hacer en los últimos años y todo lo contrario de lo que van a hacer estos muchachos que están en el gobierno. A ver, es un error el impuesto a la riqueza. ¿Por qué? Porque los trabajadores, los sindicatos, necesitamos que los ricos hagan negocios en Argentina, porque si los ricos no hacen negocios en Argentina, no ponen empresas, no producen, no generan puestos de trabajo. Es más, si vos le ponés un impuesto especial a los ricos que cada vez tienen menos negocios en Argentina, los van a terminar sacando todos y se van a ir una tras otra las empresas, nos vamos a quedar sin empresas, sin empleo, y guarda que esos ricos son los que generan trabajo en blanco. Entonces los sindicatos van a quedar diezmados de afiliados. Sigo. Si vos subís impuesto a las ganancias, vos afectás a los que tienen plata, a la clase media alta, a la clase media, que es la que ahorra, que es la que pone un plazo fijo, que es la que pone su plata en un fondo común de inversión. Eso es lo que financia el crédito a la pyme, a la mediana, a la micropyme. Es lo que financia el capital de trabajo, que es lo que hace que se compren máquinas, se reparen las máquinas que se rompieron y se prendan las máquinas que se apagaron por esta cuarentena delictiva y delirante. Entonces, si vos le pones un impuesto a las ganancias, es sacar plata para todo eso. ¿Y qué vamos a tener? Menos producción, menos generación de riqueza, menos empleo, peores salarios, ¿ok? Y más pobreza y más indigencia. Si vos no cambiás por completo la ley del monotributo, en Uruguay, para que te des una idea, los límites del monotributo, hablando mal y pronto, son entre 6 y 7 veces más altos que los que hay en Argentina. Esto implica que un profesional independiente, un cuentapropista, un laburante, pague mucho menos impuestos de lo que paga acá. ¿Ok? Y eso implica que ese tipo, si tuviéramos 5, 6, 7 veces el monotributo, arriba, pagaríamos mucho menos impuestos, ahorraríamos más, consumiríamos más, habría más inversión. Entonces, es increíble, porque el año que viene, como la inflación va a ser mucho más alta que la de este año, porque va a haber mucha más inflación el año que viene que esta, y mucho más suba del dólar que la que hubo hasta ahora. Y los límites de monotributo se van a movilizar con la ley, con una inflación dibujada y pisada, ficticia, este año en relación a lo que va a ser el que viene. La gente que está en monotributo va a subir de categoría y va a pagar muchos impuestos, otro impuestazo. Y va a haber gente, profesional independiente, laburante, que se va a tener que ir de monotributo y va a tener que empezar a pagar ganancias, IVA. Y va a ser más empobrecimiento. Y esto va a ser más empobrecimiento, más indigencia, menos trabajo, peores salarios y peor nivel de actividad. A ver, Argentina está en un derrotero de pobreza.
hace 10, 12 años. Einstein decía, es de locos hacer lo mismo y pensar que los resultados pueden ser diferentes. Y el problema que estamos haciendo cada vez más de lo mismo, arrancando de pisos cada vez más bajos, de mayor putrefacción del sistema productivo, con menos empleo, peores salarios, menos empresarios, menos producción. Estamos todos en el sector privado, desde el rico, pasando por el profesional independiente, pasando por el cuentapropista, pasando por la pyme, la micropyme y el que hace changas. Todos metidos en la misma bolsa, que es la bolsa del empobrecimiento. ¿Y por qué sucede esto? Porque acá tenemos toda una casta política, una corporación de intendentes, gobernadores, presidentes, senadores, diputados, concejales, diputados nacionales, senadores nacionales, diputados, senadores provinciales, que viven de esquilmar a todos nosotros, desde el rico al que hace changas. No te olvides de la Corte Suprema y el aparato judicial, ¿eh? Que eso es otro cáncer. Perdón, gracias por agregar. A esto le tenés que agregar, a ver, si son todos amigos, ¿cómo se nombra un juez? Lo propone el miembro del Poder Ejecutivo y le dice, che, a estos abogados los conozco del partido. Levanta el tubo, le habla a sus compañeros de partido que están en el Congreso y dice, yo te propongo esto, vos nombralos. Y dice, bueno, ¿vos cuántos legisladores tenés? 4. Yo tengo 6. Bueno, de los 10 jueces que vamos a nombrar, 4 son tuyos, 6 son míos. Y se cocina todo entre casa. Y así sabés qué va a pasar. Así va a pasar que las empresas vamos a tener, desde la grande hasta la micropyme, cada vez menos trabajadores. Los sindicatos van a tener cada vez menos trabajadores, menos laburantes. ¿Sabés quién va a engrosar sus filas? Los que quieran entrar al sector público para pasar a vivir de la nuestra, de los privados, y de la Boys. Todos esos van a tener cada vez más gente detrás. Y nos vamos a empobrecer cada vez más. Y ya no, hace 30 años que dejamos de ser la cabeza de Sudamérica. Nos estamos acercando al galope, a los niveles de prosperidad de África. Entonces, acá los privados tenemos que tomar conciencia que esto es un juego de blanco-negro, Boca-River. Hay dos bandos, los privados con el tipo de organización que tengan, porque somos todos los mismos, sean empresarios, laburantes, profesionales, sindicatos, todos somos los mismos. Estamos en la esfera privada produciendo bienes y servicios. Del otro lado están los burócratas. ¿Ok? Nosotros cada vez somos más pobres, vivimos cada vez peores, y ellos están en la vereda opuesta. Entonces, y esto el año que viene se va a intensificar. Y yo lo digo con todas las letras, siguiendo a Einstein. A ver, en el gobierno de Alberto Fernández, voy de lo más grande a lo más chiquito. De punta a punta, entre el 2020 al 2023, se va a acumular más suba del dólar, más suba de la inflación, más caída del PBI per cápita, más caída de la generación de riqueza, que lo que se acumuló punta a punta entre 2016 y 2019 en el gobierno de Mauricio Macri. Esto no puede sorprender, porque a su vez, en el gobierno de Mauricio Macri, todo esto fue peor que en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Que a su vez, en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue peor que en el primero. ¿Esto qué indica?
indica que estamos en el mismo camino siempre. Simplemente que el que viene después, como viene después, va a ser inexorablemente peor. Acá, el laburante se tiene que dar cuenta que en los únicos 2 gobiernos que la producción aumentó, la inversión aumentó y se generaron puestos de trabajo y hubo más riqueza, fue entre 1991 y 1994 con Carlos Saúl Menem y con Néstor Kirchner entre el 2003 y el 2007. Y más o menos hubo estabilidad monetaria, que quiere decir dólar controlado e inflación controlada, con sus grandes diferencias. Pero ahora voy a explicar esto. ¿Y saben por qué? Porque tanto Menem como Néstor Kirchner tenían un Estado que era un tercio, eran 2/3 de lo de ahora, o sea, un tercio más chiquito que el actual. A ver, para que se entiendan, si hoy en día gastan 6 pesos, si hoy en día el Estado gasta 10 pesos, Kirchner y Menem gastaban 6 pesos. En consecuencia, si hoy nos cobran 7 pesos de impuestos, Kirchner y Menem nos cobraban 4 pesos de impuestos. Entonces, el sector privado estaba deshogado. En lugar de vivir para pagar impuestos inflacionarios y para pensar si el dólar se iba al demonio o no, el sector privado se podía dedicar a pensar, a producir, invertir. Esa es la gran diferencia. Ahora, esto hay que visualizarlo. Hay que rescatar las cosas positivas que hizo, ojo, entre 1991 y 1994, varias cosas que hizo el gobierno peronista de Carlos Saúl Menem. ¿Por qué? Porque para dar vuelta a esto, que tiene 12 años de decadencia, se sale con grandes reformas estructurales de fondo, que va a exigir que los privados pongamos a la casta política contra la pared, para que ellos hagan el ajuste, para enflaquecer la billetera de la casta política. Y esto va desde los punteros, hasta el presidente de la nación, pasando por gobernadores, intendentes, jueces, diputados, senadores, por todos. Entonces, hay que rescatar grandes y valiosas cosas que hizo y aprender de los errores que también cometió Menem. Así como tenemos que aprender de los que cometió Néstor Kirchner y que por inercia después siguieron. Señores, los países prosperan de la mano del sector privado. Déjame... Un empresario que gane plata es una empresa más sólida. Eso es mayor producción, eso es mayor puesto de trabajo, eso es más empleo, mejores salarios. Y para que suceda todo eso, en todos niveles, de la empresa grande hasta la más chiquita, es necesario desahogarlos y ¿qué es desahogar a los privados? Enflaquecer a la casta política parasitaria, que no produce ningún bien